A ver, el centro se fundó un poco por acuerdo de muchas mujeres que en el 98 hicimos un encuentro que se llamó Encuentro de las Mujeres contra la Violencia, la Impunidad y la Guerra. Era un momento muy difícil porque estaba la agresión contra los zapatistas y los zapatistas estaban pues ocultos, ¿no? Defendiéndose porque era una persecución muy violenta. Entonces pues la gran mayoría de la población estaba sin información, muy desconcertada, viviendo los efectos de la guerra, porque fue una guerra en toda la región. Y entonces, desde un colectivo de ONGs, de mujeres que teníamos aquí en San Cristóbal, convocamos a una reunión pues para conocer cómo estaban viviendo las mujeres la guerra. Y fue muy interesante, a nivel de toda la región habíamos invitado a 500 mujeres y llegaron 3,000, ¿sí? Entonces fue así como muy impresionante, hicimos una marcha, bueno, y después se hizo la sesión de análisis, eran 7 temas diferentes relacionados con la violencia y la guerra, pero también los efectos en las comunidades, en las organizaciones, en las familias, ¿verdad? Eran diferentes temas y fue muy rico, muy interesante. Entonces, allí entre los acuerdos que se tomaron, hubo 2 que a mí me parecieron muy importantes. Uno fue organizar el movimiento independiente de mujeres, el MIM, que funcionó durante pues más de 10 años. Y el otro fue fundar o construir o tener un centro de derechos para las mujeres, ¿sí? Porque los centros de derechos que existían entonces, pues que trabajaban mucho, pues se ocupaban fundamentalmente de temas de la guerra y los efectos fundamentalmente en los hombres, ¿no? Entonces los problemas de las mujeres estaban desatendidos y el acuerdo entonces fue muy importante, ¿sí? Eso fue, creo que, no me acuerdo bien, sí, 1999, ¿sí? Creo que 8 de marzo fue del 99. Entonces, bueno, pues desde ahí empezamos a trabajar para construir el Centro de Derechos y así surgió en el 2003, ¿sí? ¿Verdad? Pues a mí me parece muy importante porque pues responde a una necesidad real de las mujeres, ¿sí? No solamente en ese momento de la guerra, sino pues con todas las violencias que existen permanentemente, ¿no? Tenemos muchísimo trabajo. Entonces trabajamos en 3 regiones de Chiapas, en la zona fronteriza. Allí pusimos una sede, ahora la tuvimos que cerrar por falta de financiamiento. Otra sede tenemos aquí en Los Altos y otra sede tenemos en la parte norte, ¿no? Está en Yajalón, pero atiende Palenque, Sabanilla, Tila, Tumbalá, toda esa región, Celta al Tzotzil, ¿sí? Entonces, pues mucho trabajo, ¿sí? Mucho trabajo porque desafortunadamente la violencia hacia las mujeres no se acaba, ¿no? ¿Sí? Tanto la violencia de tipo estructural, que es, pues no sé, algo que se naturaliza y se vive simplemente como pobreza, ¿no? Y se asocia pues al hecho de que son indígenas y de que así nacieron, ¿verdad? Que Dios quiso.
pero es una violencia muy fuerte, ¿no? Porque de una manera u otra todas las otras violencias están relacionadas con esta situación, ¿no? de gran pobreza. Ha habido una desestructuración de la economía campesina, hay falta de trabajo, no hay opciones para los jóvenes, ¿sí? El narco se ha metido por todas partes, ¿sí? Y está cooptando a los jóvenes, ¿verdad? Son problemas estructurales realmente muy, muy fuertes que no vemos solución, ¿verdad? Sino al contrario, la dinámica global, mundial, está acelerando, ¿verdad? La penetración y los efectos de la globalización en la gente pobre son mucho más fuertes, ¿verdad? Porque viven al día, ¿no? Entonces, francamente, los efectos es casi ya no poder vivir, ¿no? Es muy, muy duro, ¿no? Bueno, y sobre esto, ¿verdad? Pues todos los problemas sociales que surgen, y entre ellos, pues las violencias hacia las mujeres, que son una parte muy sensible, ¿no? En la sociedad, y que con la crisis pues han tenido que asumir el papel de abastecedoras, están cultivando la tierra, ¿verdad? Ellas se hacen cargo de los hijos cuando los hombres migran, y muchas veces para que los hombres migran se está vendiendo la tierra o se están endeudando, y después las mujeres no tienen ni a dónde vivir, ¿no? ¿Verdad? Entonces sí tiene muchos efectos. En un estudio reciente que hicimos, fue un estudio participativo con el Centro de Derechos y otras organizaciones en todo Chiapas, organizaciones de mujeres, pues fue muy interesante porque la participación nos permitió conocer muy a fondo, ¿verdad?, los problemas del Estado en general para las mujeres. Y una cosa muy sorprendente para nosotros fue que, el ingreso que tienen las mujeres para su subsistencia diaria es increíblemente bajo, ¿no? En promedio, para el Estado nos da un poquito más de 9 pesos, que es poquísimo, ¿sí? Y a nivel de las zonas indígenas, por ejemplo, en la parte norte del Estado, pues hay regiones donde el promedio son 4 pesos 35 centavos, ¿sí? ¿Verdad? Eso es verdaderamente insoportable porque nosotros comparamos con el precio del kilo de tortillas, que es más o menos $1, ¿sí? ¿Verdad? 13.50, 14 pesos, depende de la región. Entonces, cuando habla uno de 4 pesos para una familia de un promedio de 5 o 6 miembros, pues es verdaderamente poquísimo, ¿verdad? Son, 4 pesos por cada una de las personas de la familia, pero de cualquier manera es muy, muy, muy bajo, ¿no? Sí, bueno, entonces ese es un problema muy, muy fuerte, ¿verdad? Que nos ubica también con un posicionamiento de género muy claro, ¿verdad? De que no solamente planteamos la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres, sino también una igualdad en los aspectos de etnia, ¿verdad?, en los aspectos culturales, pero también en toda la parte estructural, ¿verdad?, lo que llamamos la igualdad de clase, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, este es el enfoque con el que hemos venido trabajando, y es muy interesante porque no solamente hacemos acción de defensa, ¿verdad?, sino en el Centro de Derechos también llegamos a la conclusión de que era necesario
trabajar en la prevención de la violencia, ¿no? Que es, pues, por un lado lo que podemos hacer, ¿sí? ¿Verdad? Y por el otro lado, pues es muy importante que las mujeres participen en su propia, pues ser sujetos de su vida, ¿no? Y defender sus derechos y ejercerlos, ¿verdad? No es nada más el defenderlos jurídicamente, porque nosotras llegamos a la conclusión de que muchas veces ganamos los pleitos jurídicamente, ¿sí? Pero resulta que la vida de las mujeres no cambia, aún con el resultado positivo de la gestión, ¿verdad? Entonces hemos trabajado en ese sentido, pues por diferentes caminos, ¿verdad? Uno de ellos es la prevención, pero también en la propia defensa hemos cambiado nuestra estrategia. Hemos trabajado en algo que le llamamos la defensa participativa. A lo mejor ya te contaron las compañeras de esto, sí, pero a mí me parece que es algo muy importante, porque puede abrir caminos nuevos, ¿no?, para la defensa de las mujeres. En lo que consiste es en que el hacer participar a las mujeres en su propia defensa, ¿sí? Esto implica, por un lado, primero una atención, pues psicológica, podemos decir, porque las mujeres llegan en estados a veces de una crisis personal muy fuerte por la misma violencia de que son objeto. Entonces es muy importante esta atención para liberarlas, ¿no?, de esas tensiones, y después empezamos con todo un proceso de cómo podría resolverse su problema, ¿sí? Es muy interesante esta parte porque implica el análisis muy profundo de la violencia, ¿sí?, de la violencia directa que sufren, pero ligada también a la violencia estructural y a la violencia cultural, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque en este proceso descubren ellas este carácter social de la violencia y cómo las incluye también, ¿sí? Es decir, cómo en el problema que ellas quieren solucionar no ha sido nada más la violencia del otro, ¿verdad?, sino una violencia social, estructural, que también las incluye a ellas, ¿no? Y que también, como sucede en la mayor parte de los casos, nos involucra en respuestas violentas a la violencia, ¿no? Y cómo reproducimos también la violencia, ¿verdad?, como parte de esta forma sistémica, ¿no?, de relaciones en las que nos encontramos. Entonces, esta reflexión es muy interesante, ¿verdad?, porque cambia el plano de la gestión, ¿verdad? Ya no solamente es resolver el problema personal, sino pensar en que hay un problema social, ¿sí?, y que están muy relacionados, ¿sí?, y que la solución de uno depende también de la otra, ¿no?, del otro nivel. Entonces, esto es un proceso de concientización muy profunda, ¿verdad?, que además implica, porque el siguiente paso en el tratamiento, después de que ellas con las abogadas escogen la estrategia, pues se habla de lo que es la defensa participativa y de cómo son ellas las que tienen que encontrar los argumentos, ¿sí?, para resolver jurídicamente su caso. Y en esto pues tienen que conocer
los instrumentos jurídicos, ¿verdad? Y tienen además que conocer los procedimientos jurídicos, ¿no? Pero sobre todo tienen que fortalecerse internamente como para poder usar los argumentos, ¿no? ¿Verdad? En las instancias de defensa. Entonces, bueno, hasta ahora hemos tenido casos que han sido muy, muy ejemplares, ¿no? Con esta estrategia de defensa, pero quiero decirte que no todas las mujeres aceptan este procedimiento, ¿sí? Y que el mismo procedimiento tiene muchos problemas, ¿sí? Porque las instancias de justicia pues tienen un personal muy discriminatorio, ¿sí? Y como la mayor parte de las mujeres con que trabajamos son indígenas, pues en las instancias de derecho positivo allí hemos podido tener poca incidencia. Mucho más se han resuelto los casos a nivel de las autoridades tradicionales en las comunidades, ¿sí? Los jueces de paz, por ejemplo, ¿sí? O en las comunidades zapatistas, ¿verdad? Donde hay una apertura mayor para este procedimiento. Pero siempre hay, vamos, que tenemos que resolver muchos problemas también en el centro de derechos, porque estos casos llevan mucho tiempo, ¿sí? Es una atención muy individualizada, ¿verdad? Y muy profunda, entonces requiere mucho tiempo y no tenemos mucho personal tampoco, ¿verdad? Pues se necesitan las psicólogas, las abogadas, ¿verdad? Las educadoras también, entonces, bueno, pues sí hay, pero no tenemos para atender todos los casos en esta forma, entonces seleccionamos, ¿verdad?, aquellos que tienen más posibilidades, sobre todo por las mujeres, ¿no?, que tienen mucho más interés en convertirse a través de su propio proceso en defensoras de los derechos de las mujeres. Entonces, pues ahí estamos experimentando y eso nos gusta mucho, sí.